Ahí estamos ya. Listo, muy bien. Bueno, pues bienvenidos a nuestra sesión de Ahí los está. lunes de nuestro Journal Club. Y el día de hoy, bueno, pues perdón por la premura, pero antes que una de las grandes intensivistas que tenemos es mamá y entonces hay quien demanda esa atención. Entonces, por eso nos adelantamos hoy a la sesión. Gracias, Susi, por estar con nosotros aquí. Vamos a presentar dos corazones en uno, estrategias avanzadas para la falla ventricular derecha e izquierda en el posoperatorio inmediato de cardiopatías congénitas. Alguna vez tuvimos la oportunidad de platicar justo eso, ¿no? Evitar ese bajo gasto y manejarlo lo antes posible precisamente para evitar las complicaciones que después son un poquito complicadas. Entonces, pues sin más, adelante, Susi, la palabra es tuya y nuevamente muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el principal objetivo de esta plática es identificar los mecanismos de disfunción más frecuente y que diferencie cada ventrículo, comparar parámetros tanto de monitoreo hemodinámico, ecocardiográfico, que nos permitan detectarlo de manera oportuna y también con esto estratificar la gravedad para ver qué es lo que tengo que hacer, qué escalonar. Tenemos que también, bueno, en esta plática vamos a evaluar las evidencias farmacológicas actuales, por ejemplo, los moduladores de poscarga, tanto de ventrículo derecho como de ventrículo izquierdo, y los soportes mecánicos dirigidos para cada falla ventricular. Así como concluir y proponer un algoritmo para el manejo escalonado que incluya todo lo que vamos a platicar. Vamos a empezar con un caso clínico. Este es un paciente lactante de 3 meses de edad. Vean el peso, 4.8 kilos. Tiene el diagnóstico de transposición de grandes arterias con comunicación interventricular amplia. De los factores de riesgo preoperatorios que tiene es una cirugía correctiva que está fuera de ventana. Tiene peso bajo. Tiene un percentil Z menos 1.9. Hay polvominemia por la misma desnutrición, tiene una historia de insuficiencia cardíaca, estos pacientes pues se hospitalizan frecuentemente por neumonías, tiene atrofia ventricular adaptativa. Ya, o sea, hay remodelamiento del ventrículo, pues por el tiempo de evolución de la cardiopatía que no se ha corregido a tiempo. Se le realiza, pasa a quirófano, se le realiza un switch arterial y un cierre de CIB. Tiene tiempo de bomba de 142 minutos, se realiza un pisamiento aórtico de 92, tiene un paro circulatorio con perfusión cerebral selectiva de 18 minutos a 20 grados, se administra una cardioplegia sanguínea fría intermitente y aparentemente sale a ritmo sinusal sin complicaciones técnicas reportadas. Pasa a la terapia intensiva, en donde pues se maneja la ventilación mecánica controlada, de monitoreo hemodinámico, tienen una línea arterial radial derecha, el catéter venoso central yugular llega a unión cavio-atral para estar midiendo PVCs y monitorizar la reserva venosa central. Tiene de soporte vasoactivo en este lugar donde lo operaron, decidieron iniciar milrinona a 0.5 microgramos kilo minuto y dopamina 5 microgramos kilo minuto. Sale con un balance hídrico positivo, alrededor de 80 mililitros, y las primeras 8 horas durante la estancia en la terapia. A las 18 horas posoperatorias, pues va a presentar estos dos posibles escenarios. Quiero que vean cómo el escenario A tiene una PVC alta, está hipotenso, no logramos una presión de perfusión multiorgánica, tiene lactato en 4.1. Aquí me fui muy dirigida al ecocardiograma, en donde tiene un BD, lo reportan dilatado, una TAPSE de 8 milímetros, hay regurgitación tricuspidia y aparte el septum interventricular está desplazado hacia el ventrículo izquierdo. A comparación de un escenario B en donde hay una PVC en 7, pues no está tan normal.
está baja, una presión, una PAM de 38 igual hipotenso, con un lactato en 4.3, y aquí también me fui muy dirigido a el ecocardiograma en donde reporta un BI hipocontráctil con una fracción de eyección del 35%, con una insuficiencia mitral leve, pero en este caso el septum está desplazado hacia el ventrículo derecho. Ahora, aquí analizando, es el mismo paciente, es la misma cirugía, son los mismos tiempos de bomba, pero los escenarios son diferentes. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que harían el mismo manejo intensivo crítico desde un inicio o cambiaría en cada escenario? Que es lo que vamos a ir desglosando. Entonces, tenemos que empezar por las bases fisiológicas de cada ventrículo. El ventrículo derecho, para empezar, se origina del campo cardíaco secundario, a diferencia del izquierdo, que es el primario. El secundario está regulado por ciertos genes como el HAN2 o el TBX2. El HAN2 es el que cuando está alterado se relaciona con una hipoplasia del ventrículo derecho, y cuando está en el feto, pues es el ventrículo de predominancia sistémica. A diferencia del izquierdo, que cuando ya es postnatal, pues soporta la circulación sistémica de alta presión. La morfología, bueno, es de pared delgada, triangular, como podemos ver en esta imagen. Las fibras son más longitudinales entre sí, tiene una alta distensibilidad, pero menor masa miocárdica a comparación del ventrículo izquierdo, que es una pared gruesa, cónica, con fibras helicoidales, que eso ayuda a su forma de contracción y menor distensibilidad y alta masa miocárdica. En el momento del estrés, y bueno, también relacionado con la morfología, algo que aquí no puse, pero algo que deben de recordar es que el ventrículo derecho tiene forma, el bucle de volumen presión es helicoidal, está en la siguiente diapositiva, trapezoide, perdón, y el ventrículo izquierdo es el subbucle de volumen presión es cuadrado o rectangular. ¿Esto qué quiere decir? Que no, que el ventrículo derecho carece de una relajación o llenado isovolumétrico, o la fase más bien isovolumétrica, a diferencia del lado izquierdo, por lo tanto el gasto energético es menor, una quinta parte equivalente al gasto energético. Regresando a la tabla, la adaptación al estrés pues es muy sensible a aumentos de la poscarga aguda, por ejemplo, en casos de hipertensión arterial pulmonar, a diferencia del lado izquierdo, que podemos tener niños chocados, hipertensos, y aún así aparentemente está estable a comparación de un paciente con falla cardíaca derecha e hipertensión arterial pulmonar reactiva. La respuesta molecular, bueno, es más propenso a un remodelado fibrótico ante la lesión. La reserva contráctil, por lo tanto, es limitada en un estrés agudo, a diferencia del lado izquierdo, en donde hay mayor capacidad antioxidante y de adaptación metabólica. El remodelado es más lento, pero puede desarrollar una disfunción grave conforme la sobrecarga persista. Y a nivel de electrofisiología y manejo del calcio, bueno, el ventrículo derecho tiene una contracción breve y adaptada a una eyección de baja resistencia, a diferencia del lado izquierdo, en donde el manejo del cáncer es más sostenido, la contracción es más prolongada, por lo que comentaba de la fase isovolumétrica, y potente para vencer esta alta resistencia sistémica. Y pues a nivel de la interdependencia interventricular, mecánica y funcional, bueno, el ventrículo derecho, recordemos que tenemos el septum, que es bombeo y soporte, eso es ayuda. Entonces el septum, cuando hay una sobrecarga de presión del ventrículo derecho, pues va a desplazar este septum hasta al ventrículo izquierdo, reduciendo el volumen diastólico de por lo tanto la caída del gasto cardíaco, a diferencia del izquierdo, pero pues al fin y al cabo es lo mismo. O sea, esta interdependencia ventricular, si hay una sobrecarga del volumen del lado izquierdo o presión que desplace el septum hacia el ventrículo derecho, pues va, perdón, reducir su sensibilidad y el gasto cardíaco. A nivel pericárdico a veces no le damos importancia, pero el hecho de que haya un incremento o el pericardio esté tenso o haya exceso de volumen a nivel de pericardio, pues va a ocasionar que
que incrementa esta presión interpericárdica y va a limitar el llenado del ventrículo izquierdo y viceversa. En serie se refiere a que, por ejemplo, un ventrículo derecho débil, por tanto, el momento de vaciar su retorno venoso al ventrículo izquierdo por medio de la arteria pulmonar, pues va a estar disminuido. Entonces, por ende, el flujo sanguíneo que llega a la aurícula izquierda, al ventrículo izquierdo y que llegue a la aorta, pues el gasto cardíaco sistémico va a estar disminuido. Y en el caso de un ventrículo izquierdo en serie, el ventrículo izquierdo débil va a ocasionar que regurgite hacia la aurícula izquierda y todo eso se va a ocasionar una congestión venocampilar a nivel pulmonar y por tanto va a incrementar la poscarga del ventrículo derecho. A nivel metabólico, pues va a depender mucho de la presión sistémica del ventrículo izquierdo para mantener las presiones de perfusión coronaria. Es dependiente de esta presión sistémica, a diferencia del lado izquierdo, que el flujo pulmonar es dependiente de la función del ventrículo derecho. Entonces, los mecanismos de fallo específico del ventrículo derecho en el contexto del postoperatorio de cardiopatías congénitas, lo comento así porque acuérdense que pues pasa a la circulación extracorpórea. Entonces, desde ahí, los desencadenantes quirúrgicos y hemodinámicos de manera específica en el ventrículo derecho, pues ya puede haber un aumento de la poscarga aguda por una hipertensión pulmonar reactiva, sobre todo en los pacientes que pues dependan, por ejemplo, flujo sanguíneo pulmonar alto. También si el paciente puede desencadenar trombosis, si hace coagulopatía intravascular diseminada, liberación de dímeros D, o bien por una disfunción de la prótesis de la válvula pulmonar. Entonces, todo esto puede ocasionar una alteración del acoplamiento del ventrículo derecho y del pulmón, perdón. A nivel de la isquemia o bien protección miocárdica, pues el ventrículo derecho es más vulnerable a una isquemia subendocárdica por perfusión coronaria, que esta va a ser dependiente de presión sistémica. Si el paciente está hipotenso, entonces va a desencadenar una isquemia subendocárdica. Hipotenso me refiero a con medias de 55 a No 50. le digo que toda es la gama, amor. De cardioplegia, o bien que haya una cardioplegia insuficiente y que esto altere la función de la pared libre del ventrículo derecho. En el caso de una sobrecarga de volumen, pues que ocasiona una dilatación rápida con desplazamientos del septum del ventrículo izquierdo hacia el ventrículo izquierdo, comprometiendo el llenado que, como había comentado. Esto es más frecuente en cierre incompleto de CIB, por ejemplo, que quedan shunts residuales o en fístulas. En el caso de, continuando con el ventrículo derecho, bueno, a nivel del ritmo y conducción, que es muy importante, que lamentablemente estos pacientes pues pueden correr riesgo de bloqueos a veces completos, arritmias en general. Entonces, en caso del ventrículo derecho, el bloqueo AV completo o una disincronía auriculoventricular, pues va a reducir el aporte sistólico del ventrículo derecho. Recuerden las fases del llenado de la aurícula, que esas las podemos ver por las ondas de PVC. Entonces, desde ahí ya va a haber una alteración en el llenado del ventrículo derecho y por ende todo en serie a el gasto cardíaco sistémico. Perdón. De la inflamación post-bomba o edema, bueno, ya el hecho de pues realizar las suturas, pues puede ocasionar un poco de edema miocárdico, edema pericárdico tras la circulación extracorpórea. Todo esto va a restringir el llenado y va a agravar el acoplamiento ventrículo derecho pulmón. Recuerden que si no tenemos un buen pulmón porque está congestionado, tiene neumonía, tiene derrame, todo eso va a pegar al gasto. ¿Okay? El corazón y el pulmón siempre van de la mano. En lactantes, por ejemplo, con shunts previos o lecho pulmonar reactivo, la crisis de hipertensión pulmonar, bueno, va a desencadenar crisis de hipertensión pulmonar y aumento de postcarga. Esto es importante porque a pesar de que yo escale mi manejo para crisis de hipertensión pulmonar y sigue siendo refractario en horas, no días, ya es un indicador de ECMO precoz. Por ejemplo, aquí podemos ver este video, creo que no sé si se vaya, no lo cargo. Este, Quiero que vean aquí cómo está el ventrículo. ¿Sí ven mi cursor? El ventrículo derecho dilatado, la aurícula derecha dilatada, como el septum pues prácticamente está
un poco abombado hacia la izquierda. Aquí no se alcanza a ver, pero el ventrículo izquierdo está todo limitado en su volumen telediastólico, igual, así como esta imagen, en donde la aurícula derecha está toda dilatada, el ventrículo derecho dilatado. Si hacemos un eje corto, vamos a ver cómo se está en forma de D, desplazando el septum interventricular hacia la izquierda, y el ventrículo izquierdo prácticamente no tiene, o sea, el llenado telediastólico es mínimo. Aquí tenemos otro ejemplo del eco donde vemos una fracción de acortamiento del ventrículo derecho casi normal en 34, pero vean cómo el TAPS está disminuido en 3.4 y la relación de la tricuspidia en la EA está en 1.6, también está alterada. Como podemos ver, aquí se ve todo rígido, el ventrículo derecho, el septum, aunque no es el corte ideal, se ve un poquito con movimiento paradójico. Vean cómo este niño después de manejo de falla cardíaca derecha, usando vasodilatadores pulmonares, manteniendo precarga, optimizando inotrópicos, inodilatadores, otra vez, perdón, pues mejoró la fracción de acortamiento, mejoró la TAPSE, así como la relación EA de la tricúspide. Es el mismo paciente. En el caso, perdón, permítanme. Perdón. En el caso del ventrículo izquierdo, los mecanismos de fallo específico, igual en el contexto del posoperatorio de cardiopatías congénitas, bueno, las alteraciones hemodinámicas serán aumento de la poscarga sistémica. Recuerden que un paciente que está sale muy hipertenso, eso puede condicionar choque obstructivo. Entonces tenemos que modular esa poscarga sistémica porque lo único que estamos haciendo es que todo se vaya de manera retrógrada y empiece con congestión incluso a nivel hepático. O sea, retrógrada me refiero a ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, pulmonar, el gasto del ventrículo derecho se va a ver perjudicado, PVCs altas y va a empezar todo a alterar este nivel multiorgánico y esto me refiero a un síndrome cardiopático. Entonces, por eso debemos de regularlo. Entonces, regresando a los gatillos hemodinámicos, pues va a haber un aumento de la poscarga sistémica. Esto es secundario en algunos pacientes por la vasoconstricción de la postbomba, o bien puede que salgan con sobrecarga de volumen. Entonces, se verá reflejado con una congestión pulmonar. La relación de ventilación-perfusión o los shunts, pues no va a estar bien ventilado, va a ser un paciente hipoxémico y aparte va a estar taquicárdico, lo que va a traducirse en una demanda o incremento de la demanda de oxígeno miocárdico. Igual, regresando a la isquemia y protección miocárdica, el ventrículo izquierdo puede salir aturdido o stunic cuando los pinzamientos aórticos son prolongados. Es por eso que cuando llegan los pacientes posoperados de cardio, se debe de dar detalles, incluso, o sea, poner la nota, pero dar detalles específicos del tipo de bomba, cuánto fue de pinzamiento, si hubo paro circulatorio, si salió el ritmo sinusal inmediatamente o si hubo alguna alteración como alguna arritmia, pero después ya recuperó ritmo. Cuántos tiempos de bomba tuvo, porque en ocasiones tenemos que regresar otra vez a bomba, todo eso va a traducir a que el ventrículo izquierdo se aturda cada vez más. Entonces, ¿qué vamos a tener? Pues de una caída del gasto cardíaco que se va a reflejar. También si tenemos un ventrículo izquierdo hipertrófico, un paciente que pasó, por ejemplo, a un ESAF, pues va a tener en sí una menor reserva coronaria y que todavía salga hipertenso, pues entonces nos vamos a echar ese ventrículo izquierdo. La interdependencia ventricular, como regresando a la parte de la sobrecarga de volumen, pues va a ocasionar congestión pulmonar, edema alveolar, hipoxemia, y lo que comentaba que era la alteración de la relación ventilación-perfusión, y todo esto se va a traducir en un aumento de la poscarga del ventrículo derecho. Esto al final va a ser un ciclo vicioso de una falla biventricular.
el apartado del ventrículo izquierdo, en ritmo y conducción, igual cuando tenemos alteración como un flote, fibrilación auricular, taquicardia supraventricular o una taquicardia sinusal arriba de 140, 160, todo esto va a aumentar la demanda metabólica, consumo de oxígeno y va a reducir el llenado diastólico, así como también las bradicardias profundas van a reducir la presión de perfusión coronaria en el ventrículo izquierdo que en sí va a estar deprimido. Por eso hay que estar monitorizando, ahorita voy a comentar de eso, de manera consecutiva. Y a nivel de la circulación extracorpórea, pues igual va a ocasionar edema miocárdico, también va a ocasionar el síndrome de bajo gasto cardíaco por la respuesta inflamatoria sistémica post-bomba. Todo esto se va a traducir en una menor distensibilidad y contractibilidad del ventrículo izquierdo, se va a reflejar con un bajo gasto cardíaco, el retorno venoso pulmonar va a estar elevado y todo esto se va a traducir al ventrículo derecho. Entonces, regresando al final, se hace un ciclo vicioso con una falla biventricular, ¿ok? ¿Qué es lo que tenemos que aprender aquí? Detectarlo de manera temprana para que no termine en esto, y esto me refiero en horas. Cuando hay pensamientos largos o el ventrículo izquierdo está hipertrófico, pues esto va a ocasionar o va a perpetuar aún más el síndrome de bajo gasto cardíaco. De por sí, el hecho de que se define como un tiempo de bomba prolongado, arriba de 60, 90 minutos, y no todo, en teoría, no todos los pacientes, alrededor del 25% de los pacientes sometidos a bomba van a presentar bajo gasto cardíaco. Si yo aparte le sumo pensamientos aórticos largos, prolongados, perdón, ventrículo izquierdo hipertrófico, pues todo esto va a exacerbar. Recuerden que los pacientes no leen libros. Ahora, si a pesar de que yo optimice precarga, inotrópicos, ventilación, si en las primeras 4 a 6 horas no mejora, fracasa, hay que considerar soporte mecánico como ECMO venoarterial. Este es otro ejemplo de una disfunción del ventrículo izquierdo. Uy, perdónenme, no sé por qué no cargaría, pero por ejemplo aquí se ve cómo el ventrículo izquierdo está prácticamente pequeño, como hay un derrame pericárdico también. Igual en cómo se besan las paredes, tanto de la pared libre del VI como del septum. Entonces no permite un buen volumen diastólico. El ventrículo derecho está todo hipertrófico, entonces va a reflejar todo lo que comenté. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda de monitoreo y parámetros de alerta temprano? Siempre tiene que ser en las primeras 24 horas del postoperatorio inmediato. Y me refiero a 24 horas cuando el paciente va bien, y a las 8, 10, 12 horas empieza con inestabilidad. Entonces es ahí cuando se tiene que ajustar. De monitoreo hemodinámico básico, el paciente debe salir con una línea arterial, es lo recomendable, con un catéter venoso central que llegue a la unión cabo-arterial, que de preferencia estar midiendo las reservas venosas centrales con monitores de manera continua, o bien sería estar tomando las muestras de cada 2 a 4 horas, es lo que se recomienda, así como el lactato, y que el score aminérgico inotrópico vasopresor, estarlo midiendo si se hacen cambios o ajustes con el fin de que no pasen más de 20 puntos, porque esto ocasiona eventos adversos mayores. Así como también, si el paciente lo merita, estar midiendo de manera continua la presión de la arteria pulmonar. De todo esto que comenté, la combinación de reserva venosa central más lactato va a superar a cada uno por separado. Cuando tenemos una reserva venosa central menor de 65 y un lactato persistente de 3 a 4 más, se asocia a eventos adversos mayores. ¿A qué se refiere? Esto se refiere a las 4 a 6 horas, a las primeras 4 a 6 horas, y los eventos adversos mayores son desde paro cardíaco, falla orgánica múltiple, arritmias, estancia prolongada en la terapia intensiva, el uso de ventilación mecánica prolongada también. Entre otros parámetros que nos ayudan son los biomarcadores como el ProBNP, cuando hay sobrecarga de volumen o presión, sobre todo el ventrículo derecho, troponinas, el medirlas, sobre todo en pacientes como transposición de grandes arterias. En cuanto a los ecocardiogramas avanzados, ya sea transtorácico o esofágico, lo ideal es el strength. Ya no nos podemos estar guiando con la fracción de eyección nada más. Si te dicen en el eco, no, es que tiene una fracción de eyección del 70%,
o sea, pero el paciente clínicamente está bajo gastoso, es que ese eco no me ayuda. Tienes que pedir un strain global para medir las fibras. Acuérdense que el strain mide el porcentaje de las fibras de la movilidad. Entonces, para saber qué tanta disfunción miocárdica, ya sea el ventrículo derecho, izquierdo o biventricular, está con falla. Aunque yo tengo una fracción de eyección normal, pero tengo un strain entre menos negativo, es peor. ¿Okay? El pronóstico es muy malo. Igual la TAPSE es un reflejo de la fracción de eyección, pero del lado derecho. TAPSE sola no me es suficiente. Lo ideal siempre es medir el strain, S' anular, la fracción de acortamiento del ventrículo derecho, el volumen sistólico, el BTI del lado pulmonar, que no esté ajá, menor de 15, perdón, y los signos de interdependencia como septum desviado hacia la izquierda en forma de D. Ya se recomienda hoy en día que se realice un ecocardiograma esofágico en cama en la terapia cuando hay duda diagnóstica o mala ventana. Ya es lo ideal, no nada más llevarnos el esofágico en el quirófano, también si se puede realizarlo en la cama de la terapia intensiva y por supuesto un monitoreo no invasivo, el MIR cerebral o somático. Nos ayuda incluso a reflejar en las primeras horas si el paciente va a tener una lesión renal aguda cuando empieza con un NIR somático disminuido dependiendo de la tendencia de la perfusión regional. Entonces, de las señales de alerta de la falla del ventrículo derecho, el ecocardiograma es que me va a traducir esto, es que tenga un septum interventricular desviado hacia la izquierda o en forma de D, que el TAPS esté alterado, disminuido, que me midan una BTI pulmonar y esta baja, perdón, haber dicho alta, pero no baja, que esté menor de 12, que tenga una ingurgitación tricuspidia, o sea, que haya un jet a nivel de las válvulas tricuspidias, que la interdependencia ventricular esté arriba de 1, que la onda S' igual esté alterada, el TDI, y la fracción de acortamiento del ventrículo derecho esté disminuida a menor del 35%. Este, Recordar que la reserva venosa y el lactato que van juntos son más fidedignos y aquí como pueden ver que haya un índice de reserva lactato, su diferencial menor de 5 habla de muy mal pronóstico. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo si tengo una reserva venosa de 40 pero un lactato de 10, o sea, ¿cuánto tengo de diferencia? Eso es a lo que me voy. ¿Por qué? Porque traduce a que la reserva venosa está baja porque hay más consumo de oxígeno para el aporte que hay y aparte el metabolismo anaerobio es tan alto que no alcanza a suministrar a nivel multiorgánico. Entonces, si tuviera una reserva venosa lactato mayor a 13, eso quiere decir que lo estoy compensando, pero menor, al contrario, la sustracción es más alta la demanda. Entonces hay que actuar ya porque si no el paciente puede caer, eso es un riesgo de paro inminente si no actuamos. Y aparte de los parámetros hemodinámicos de monitoreo sanguíneo, pues el ecocardiograma, que tenga datos de signos de disfunción de BD que acabo de mencionar. Entonces hay que empezar a escalonar manejo. Usar vasodilatadores pulmonares para disminuir la poscarga del ventrículo derecho, inodilatadores o inotrópicos, ajustar la precarga, ventilación óptima, si sobre todo esta alteración de la poscarga son por datos de aumento de la resistencia vascular pulmonar, quitar acidosis, quitar hipercapnia. Y en caso de que a pesar de esto no a los 30 a 60 minutos persista con datos de falla y empeore, entonces sí hay que entrar a un soporte mecánico. En el caso del ventrículo izquierdo, a nivel ecocardiográfico y también monitoreo, es un strain global o la fracción de eyección que esté disminuida, el BTI aórtico que esté menor de 15, o bien que la tendencia, conforme la esté midiendo, esté disminuyendo de 20 a 30% conforme se esté realizando este eco, que la prima a nivel de la mitral esté alto, o bien que si contamos con un catéter que mide encuñamiento,
arriba de 15 milímetros de mercurio, que tenga datos de congestión pulmonar, ya sea por ultrasonido pulmonar o en la radiografía de tórax, que no haya un aclaramiento de lactato en las siguientes 4 horas y bien esté al contrario incrementando, que la presión de perfusión coronaria sea inadecuada a pesar de mantener metas de presión arterial media. Recuerden que la TA no lo es todo, no es mi meta como tal, tiene que ser un todo. Que el score aminérgico vaya incrementando en estas siguientes horas e igual que la tendencia o índice de reserva de lactato esté menor o igual a 5. Entonces, del manejo médico y hemodinámico del ventrículo derecho, como comenté, hay que escalonar con el fin de mantener nuestras metas, como disminución de la resistencia vascular pulmonar y poscarga del ventrículo derecho, que tengamos una precarga óptima entre 8 a 12 centímetros de agua, la presión de la arteria, presión arterial media arriba de 50 a 55 milímetros de mercurio con el fin de mantener presión de perfusión coronaria y optimizar la ventilación. PEPs. Los PEPs, lo ideal es que estén menor de 6 a 8, no más, porque vamos a tumbar el gasto cardíaco del ventrículo derecho, ya que de manera indirecta va a incrementar la resistencia vascular pulmonar, evitar hipoxemia, evitar hipercapnia y evitar acidosis. Entonces, vamos a iniciar ya sea con vasodilatadores pulmonares, por ejemplo, el óxido nítrico inhalado se recomienda. Recuerden que la meta del óxido nítrico inhalado no es la oxemia, no es saturar mejor, sino mejorar la poscarga del ventrículo derecho. Se recomienda de 10 a 40 partes por millón. La ventaja de este es que usa una vasodilatación selectiva en regiones ventiladas, reduce los shunts y mejora la oxigenación. Y también como comenté, la hemodinamia cuando la poscarga del ventrículo derecho está muy alterado. Siempre lo ideal es iniciar un coadyuvante cuando se usa el óxido nítrico para evitar rebotes, como el sildenafil. Pues aquí no hay intravenoso, pero hay oral. Esto con el fin de disminuir el riesgo de rebote o bien como puente cuando se haga el destete del óxido nítrico. Y por último, en caso de que a pesar de que use el óxido nítrico para mejorar la poscarga, el sildenafil, el paciente no mejora, entonces hay que escalar a prostanoides inhalados. Junto con esto tengo que optimizar inotrópicos o inodilatadores como la milrinona. La dosis puede ir desde 0.3 a 0.75. Esto se vio en el estudio de Primacord. Con el fin de mejorar el acoplamiento del ventrículo derecho y pulmón, así con el fin de disminuir o relajar la poscarga del ventrículo derecho. El levosimendan tiene o sea, a pesar de que en Estados Unidos no se usa, sí, sus estudios son muy prometedores. En, perdón. En pediatría no se recomienda el bolo, aunque el bolo en sí es a 12 microgramos kilo, pero no se recomienda. Lo ideal es que se mantenga una infusión de manera continua. Los estudios que han realizado con levosimendan para el manejo, por ejemplo, del bajo gasto cardíaco, lo han usado hasta 48 horas y han visto que se ve reflejada la mejoría o por el metabolito de OR1896 puede reflejar hasta 80 horas. Entonces, es un buen coadyuvante para el manejo de la alteración de la poscarga o la disfunción del ventrículo derecho. Sin embargo, no es inferior o sea, como comenté, no es inferior contra la milrinona. Y la verdad es que el levosimendan, pues no requiere ajuste renal como la milrinona. Entonces, es un buen, inodilatador para la falla del ventrículo derecho. En el caso del volumen y la ultrafiltración, bueno, es muy importante, sí, mantener la precarga del ventrículo derecho y mantener balances neutros sin evitar congestión a nivel hepático. Por ejemplo, se recomienda furosemida en bolo o bien en infusión continua, hasta 400 microgramos kilo hora, o bien bumetanida. La bumetanida, a diferencia de la furosemida, es menos ototóxico, es menos nefrotóxico y tiene menos interacciones medicamentosas. Sin embargo, no en todas las instituciones hay. Sí, perdón. Si a pesar de estos diuréticos de asa no optimizamos
se sigue sobrecargando el paciente por volumen, entonces hay que asociarlo con un diurético tiacídico como hidroclorotiazida, o bien considerar espironolactona como ahorrador de potasio y antagonista de la aldosterona, sobre todo por este último efecto. Si a pesar de estos diuréticos el paciente de manera aguda sigue con poscarga alterada del ventrículo derecho, mal manejo de volumen, entonces está con datos de falla multiorgánica, disfunción renal, hay que considerar otra filtración, una terapia de sustitución renal. Y por último, si a pesar de esto no mejora en horas, pues hay que escalar a un ECMO venoarterial. En el caso del ventrículo izquierdo, igual las metas son que la poscarga sistémica esté disminuida, preservando la presión de perfusión coronaria, mantener una precarga óptima de 8 a 12, optimizar la contractilidad del ventrículo este, izquierdo, minimizando el consumo de oxígeno y siempre estar monitoreando o guiándonos con el estrés, la fracción de eyección y el BTI para ajustar el volumen. El volumen no nada más es por medio de la PVC, o sea, la PVC aislada, tengo que siempre guiarme con el ecocardiograma. Entonces, si tengo una poscarga alterada, incrementada, ahí se recomienda vasodilatadores sistémicos. Lo ideal, pues, es el nitroprusiato, sigue siendo lo ideal en pediatría. En adultos ya se está utilizando la clevidipina, que es un bloqueador de canal de calcio de tercera generación. Sin embargo, los estudios son en adultos. Por cierto, lo único pues, es que hay que estar vigilando que no haya datos de intoxicación, la metahemoglobina, por ejemplo, estarla monitorizando. Es importante que se instale bien, que no le llegue la luz, que esté con equipo perdón, fotosensible, porque la luz hidroliza este medicamento y es cuando se produce el cianuro. De ahí, pues ajustamos inotrópicos también, inodilatadores, está la dobutamina o adrenalina. A mí en lo personal me gusta más la adrenalina, excepto en recién nacidos o lactantes chiquitos porque tienden a ser hiperglucemias. Hay artículos que lo han demostrado que tienen menor tolerancia los pacientes lactantes menores y recién nacidos a la adrenalina. Pero bueno, hay que considerarlas si a pesar del estrés o la fracción de eyección refieren que hay una disfunción diastólica del ventrículo izquierdo. Sí se pueden utilizar inodilatadores, solo hay que tener cuidado porque si están muy altos van a producir una congestión a nivel pulmonar, bueno, capilar pulmonar. También considerar el levosimendan, si el ventrículo izquierdo está con mucha disfunción, y esto con el fin también de disminuir el consumo de oxígeno. Y lo mismo, volumen, evitar hipoglucemias, guiarnos con el BTI, que fue lo que comenté, y pues utilizar los diuréticos de acuerdo al eco, a los NIRS, a las gasometrías, mantener una ventilación protectora también, porque si empezamos con PEPs altos, pues entonces vamos a tumbarla, también sí, el gasto cardíaco del ventrículo derecho, y al final como se va a hacer un ciclo vicioso, como ya comenté. Y si a pesar de esto, no mejorara, entonces tenemos que escalar a ECMO. O sea, ya. Sí. Entonces, yo ahora al tema de modalidades de soporte mecánico, pues la oxigenación de membrana extracorpórea ya es lo ideal, siempre iniciarlo en las primeras horas, no en días. Pues la ventaja del venoarterial es que proporciona tanto soporte circulatorio como respiratorio. Está indicado en falla cardíaca, grave posoperatoria, bajo gasto cardíaco severo, refractario, el manejo que ya comenté de escalonamiento, o bien que haya tenido un paro cardíaco en el transquirúrgico. En pediatría y en neonatos, pues suelen canular a nivel de la aurícula derecha y aorta ascendente, en el caso de canulación central. Y cuando no, en vasos cervicales en periféricos. Y bueno, el venovenoso es pues, respiratorio. ¿Ok? Sin embargo, si empieza con datos de falla cardíaca, pues se puede montar. Esta tabla me gustó, se las mencioné porque, pues, para que
sepamos que hay desencadenantes para que diga yo también en un paciente que, ok, está con datos de falla cardíaca aguda o bien crónica para una derivación de dispositivo de asistencia ventricular, es que este paciente no pueda destetarse de inotrópicos o que requiera frecuentemente que su consumo de oxígeno máximo sea menor a 14 mililitros kilo minuto o que sea, o que la tendencia cada vez sea a que baje hasta más del 50%, que siempre esté ingresando a la terapia intensiva en un año. Esto me refiero a un paciente fumofalla cardíaca por una cardiopatía en general. ¿Ok? El empeoramiento de la insuficiencia cardíaca derecha secundaria a la hipertensión pulmonar, que haya refractariedad diurética y por ende limitación circulatoria renal porque el paciente use IECAS, una hipertensión arterial que limite el uso de beta bloqueadores porque es parte del manejo de la falla cardíaca, ya que está ahorita en boga el carvedilol, por ejemplo, que el paciente tenga un IJ4 en reposo la mayor parte de los días, que haya hiponatremia persistente y que curse con taquiarritmias frecuentes e incluso refractarias o bien caquexia cardíaca. Estos pacientes, este, hay que hacerles una escala, se llama en el caso de los niños Pedimax, para saber cuándo yo tengo que escalar a un soporte mecánico. El paciente, por ejemplo, en un nivel uno, sí o sí debe estar en las primeras horas utilizando o buscando un soporte mecánico, en este caso el ECMO penoarterial. Sin embargo, conforme va pasando los niveles, pues se puede llegar incluso nada más a monitorizar con manejo para falla cardíaca, como espironolactona, YECAS, etcétera, y vigilar por la consulta externa. Pero si es un paciente que está en datos de choque cardiogénico refractario, es sí o sí soporte mecánico. Otro de los dispositivos de asistencia ventricular que es importante mencionar cuando el paciente está con falla cardíaca refractaria al manejo médico y cardiocrítico, aparte del ECMO está el Centrimag, está el Rotaflow, el Tandem Head y el Impella. Estos son temporales, a diferencia del Berlin Heart, el HeartMate, que son, pueden durar meses o años. Lamentablemente en pediatría no todos los dispositivos de asistencia ventricular son para niños. Lamentablemente, por ejemplo, el Syncardias, que es el Syncardia, pues es para adultos porque requiere una superficie corporal arriba de 1.7 metros cuadrados. Por ejemplo, el HeartMate es más para adolescentes, requiere un peso de 30 kilos. Y el Berlin Heart es el más prometedor en pediatría, e incluso se puede utilizar en niños recién nacidos, lactantes, que pesen arriba de 3 kilos. Están las cánulas a partir de esa edad. Bueno, para resumir, tratar de resumir lo más que se pudiera en cuanto al ECMO precoz en casos de falla ventricular derecha e izquierda en el posoperatorio de cardiopatías congénitas. Este soporte, recordar otra vez que se debe iniciar lo más pronto posible con el fin de evitar lesiones irreversibles por hipoperfusión o acidosis profunda. Si yo monto un paciente en ECMO ya tardíamente, obviamente pues las posibilidades van a ser nulas. De los indicadores hemodinámicos en el caso de la falla ventricular derecha, que a pesar de todo el manejo que comenté, persista con presiones arteriales medias disminuidas menor de 40 milímetros de mercurio, que las PVC estén muy altas, o sea, datos de 18 a 20 datos de poscarga del ventrículo derecho que se estén reflejando en la PVC, que las reservas venosas centrales estén menor de 55 y el lactato arriba de 4, o sea, el índice reserva lactato que esté menor de 5 porque no hay buena suministro de oxígeno, no se alcanza el metabolismo anaerobio tan alto, que haya una presión de la arteria pulmonar sistólica más de 2/3 de la sistémica sin respuesta a los vasodilatadores pulmonares, o sea, ya escalonea óxido nítrico. Tuve la oportunidad de iniciar sildenafil, me consiguieron prostanoides o bloqueadores de endotelina, antagonistas de endotelina y no mejora, son criterios de montar ECMO, por ejemplo. Este tiempo de decisión no debe de esperar las más de 4 horas. Es una ventana de oro. Entonces se tiene que iniciar antes y sobre todo antes de que exista la falla multiorgánica de preferencia para que el paciente le vaya mejor y dure menos en el soporte mecánico.
de marcadores de fallo inminente, pues que el eco que al menos diga que a pesar de todo el manejo que inicié, que la TAPS esté disminuida en 7, que tenga un ventrículo derecho asinético, que el septum esté desviado a la derecha, digo a la izquierda, perdón, que haya una disminución rápida del BTI, o del gasto cardíaco pulmonar, que la hipoxemia sea persistente por cortocircuito derecha e izquierda de los shunts residuales. De las consideraciones técnicas, pues el ECMO venoarterial central precoz en pacientes con hipertensión pulmonar grave, postbomba es lo ideal. El uso de cánulas bicavas modificadas para ventrículo derecho aislado con ECMO venovenoso más soporte inotrópico e integración del óxido nítrico inhalado al circuito del ECMO para el ventrículo derecho con mucha disfunción severa. Y bueno, los estudios multicéntricos de la ELSO muestran que aumenta la supervivencia al ECMO en las primeras 4 horas del inicio del choque refractario. Y pues, por ejemplo, la experiencia del Boston, del Melbourne, en donde han visto que el ECMO precoz en un ventrículo derecho crítico, pues va a reducir la necesidad de una asistencia ventricular del ventrículo derecho propia de manera posterior. Y en el caso del ventrículo izquierdo, la verdad es que prácticamente lo mismo. Aquí, pues, que el índice cardíaco esté menor de 2 a pesar del uso de vasoactivos, que el score aminérgico esté arriba de 20, igual el criterio de la ventana de oro que se llama en las primeras 4 horas, que la fracción de eyección esté muy baja a pesar de, por ejemplo, menor del 25 y la global esté muy bajo, el BTI aórtico esté menor de 10 y no responda a volumen, que haya hipotensión refractaria con colapso diastólico coronario. ¿Ok? Y bueno, esto pues es lo que comenté de la asistencia ventricular mecánica, ya sea con flujo continuo pulsátil, por ejemplo el Berlin Heart, que es muy usado en pediatría, que es para asistencia a mediano o largo plazo como puente a trasplante o recuperación de esta última. Los dispositivos de flujo continuo como el Impela, requiere pesos arriba de 30 kilos, entonces es más frecuente usado en adolescentes. Entonces aquí también es muy importante que dependiendo de mi falla cardíaca, pues la elección depende de si es un soporte uni o biventricular. El balón de contrapulsión igual es más usado en adolescentes y pues mejora mucho la perfusión coronaria, disminuye la poscarga y la bomba centrífuga ECMO como el Rotaflow o Centrimag. Este, se puede usar, por ejemplo, de manera inmediata después de la circulación extracorpórea si hay dificultades de destetarla de la bomba. Entonces, por último, el algoritmo escalonado para el manejo de la falla ventricular derecha posoperatoria. Aquí les voy a dar pues el algoritmo. Sin embargo, hay que recordar que el paciente, hay que individualizarlo. No es una receta de cocina, sin embargo, les estoy dando los ingredientes para que nos podamos guiar y poder actuar de manera temprana. Entonces, sale el paciente pues operado de cardio, le realizan el ecocardiograma, ya sea transquirúrgico o en cama de terapia. Te reportan TAPSES alteradas, disminuidas con dilatación del ventrículo derecho, septum desplazado hacia la izquierda con datos de regurgitación tricuspidia. Entonces tengo que empezar a corregir precipitantes. Por ejemplo, si pensar en regular la poscarga del ventrículo derecho, evitando hipoxemia, hipercapnia, acidosis, hipotermia, que mis ritmos estén sinusal, sino también iniciar manejo y mantener PEPs óptimas, menor de 8 a 6, ¿ok? 6 a 8. Y también en este momento tengo que optimizar precarga, mantener PVCs de 8 a 12 milímetros de mercurio y también guiarme el volumen por medio del eco, que no haya regurgitación a nivel de las cavas, por ejemplo, evitar sobrecarga y si sí, pues iniciar de una vez diurético y restricción de líquidos. Si de 30 a 60 minutos estoy regulando y persiste igual, entonces tenemos que seguir optimizando. Obviamente aquí ya tenemos eh, optimizando inotrópicos, modulación de poscarga. Por ejemplo, en el caso de modulación de poscarga, nos vamos a ajustar vasodilatadores pulmonares como el óxido nítrico inhalado, ya sea de 10 a 40 partes por millón. A las primeras 6 horas, si todo se mejoró, iniciar el sildenafil para evitar rebote, o bien, si no mejorado, tratar de iniciar prostanoides o antagonistas de endotelina.
También tengo mis inotrópicos o inodilatadores con milrinona, la dosis ideal es de 0,5 a 0,75 microgramos kilo minuto, adrenalina, o bien dobutamina si el índice cardíaco que me dio el cardiólogo está disminuido, o bien considerablemente si a pesar de no mejorara. Entonces revaluamos de manera temprana después de que hice todos estos ajustes, los primeros 30 a 60 minutos, si mejora la perfusión tisular del paciente, hay mejoría del gasto cardíaco, disminución la PVC, la reserva venosa central mejoró y el lactato está aclarando, vamos bien. Si no, hay que empezar a valorar, escalonar a ECMO venoarterial, ¿ok? Sobre todo si hay, a pesar de que mi score aminérgico está, si llega a estar arriba de 20 puntos, empieza con datos de disfunción orgánica, lo ideal es que ya estemos montando ECMO. Y en el caso del ventrículo izquierdo, igual confirmar el diagnóstico por medio de ecocardiograma, que la fracción de eyección, si está, por ejemplo, baja, el string longitud desplazado hacia el ventrículo derecho, y tengo datos de congestión pulmonar, igual palpitantes, evitar taquicardia, hipertensión brusca, modular la poscarga excesiva, o bien evitar bradicardia grave, optimizando precargas, con PVC, con metas de 8 a 2 igual, que si tengo la oportunidad de medir encuñamiento, que no esté arriba de 15, que esté menor, igual la prima de la mitral no esté alterada, e evitar hipovolemia. Acuérdense que lamentablemente el ventrículo izquierdo pues es más dependiente de volumen, este, entonces hay que evitar que las paredes caigan en kissing, entonces evitar la hipovolemia. Bien, igual modular la poscarga, recordar que la hipertensión no es un dato bueno, al contrario, estamos condicionando más un choque obstructivo, entonces hay que utilizar el vasodilatador sistémico que mencioné, en este caso nitroprusiato. La clevidipina, que comenté que es un bloqueador de calcio de tercera generación, solo se ha estudiado en pacientes adultos, tanto en adultos que se someten a cirugías cardíacas como a aquellos que no. La verdad es que parece ser prometedor, entonces esperemos que más adelante haya estudios en pediatría. Igual ajustar inotrópicos, inodilatadores, no se recomienda milrinona en dosis tan alta por la congestión venocapilar, dobutamina o adrenalina si la fracción de eyección está alterada y considerar levosimenal si la disfunción del ventrículo izquierdo está severa. Igual revaluamos, si no mejorara por parte del ecocardiograma que la fracción de eyección está mejor, la presión de perfusión coronaria igual está arriba de 55 milímetros de mercurio, la reserva venosa, no hay aclaramiento del lactato y la perfusión tisular del paciente es deficiente, entonces tenemos que escalar, ¿ok? Entonces, para terminar, pues en el posoperatorio de cardiopatías congénitas, pues optimizamos cada válvula, presión y flujo con precisión, porque donde hay un corazón débil hay un equipo que no se rinde. Y cuando todos trabajamos al mismo ritmo, ese corazón vuelve a latir con fuerza. Muchas gracias. Muchas gracias, sí, qué gran charla. Oye, bueno, pues para ir terminando y concluyendo, yo tengo una pregunta, un par de preguntas. La primera es, a lo mejor van a ir relacionadas, ¿no? Creo que o sea, es impresionante realmente todas las estrategias y la identificación y al final del día el tratamiento que puede recibir cuando sabemos, al final de cuentas, a lo que nos estamos enfrentando. ¿Cómo integrar la toma de decisiones precisamente, ¿no? Entre todo el equipo, ¿no? Es decir, yo voy a operar a un niño, ya me dijiste, tengo que decir, pues, el tiempo de bomba, tiempo de pensamiento, tuve algún problema y no. Y sobre la marcha, a lo mejor ir viendo la monitorización que yo voy a necesitar, ¿no? A lo mejor decir, ¿sabes qué? Quedó con un poco de insuficiencia de la válvula o a lo mejor dejé un defecto residual que a lo mejor ya no me dio tiempo o ya no consideré conveniente ir por él, etcétera, etcétera. Y bajo ese momento yo tengo que decir, bueno, le voy a dejar un catéter izquierdo, catéter pulmonar, electrodos, etcétera. Pero ¿cómo poder integrar toda esa toma de decisiones para que no se retrasen justo estas intervenciones? ¿Existe ya algo descrito al respecto? Pues para empezar, la comunicación, trabajo en equipo. O sea, si tú como cirujano me estás diciendo que quedó cierto, ¿sabes qué? Batallamos con este punto, y salimos de bomba, pero hizo este bloqueo, está el capaz, o sea, ok, ya. Entonces yo como intensivista me tengo que anticipar a
el cardiólogo pediatra, en ese momento me haga el ecocardiogramas y también escuchar las sugerencias, porque no podemos caer en cirugía ni la parte intensivista en el ego. El tratamiento es multidisciplinario y en este tipo de pacientes complejos, la humildad es la principal base para poder sacar el paciente adelante. ¿Qué hacer? Pues si hay un shunt residual y eso me está condicionando disfunción del ventrículo derecho, tengo que tratarlo. Si a pesar de no mejora, escalonar, como comenté en la plática, y si es necesario llegar a ECMO. Si a pesar de que cuando se haya mejoría en el ECMO y lo trato de desmontar, no jala, o sea, el cirujano tienes que entrar a reparar ese defecto residual. ¿Por Ok, qué? Porque le está pegando su gasto y no va a mejorar, por más de que yo le ponga, le quite, le dé, y el eco me diga sí va mejor, pero pues ahí sigue, persiste, entonces hay que actuar. de acuerdo. No Bueno, sé si te haya... sí, seguro. Sí, yo creo que el tema justo ese, ¿no? El planearlo, estas sesiones, a final de cuentas, el saber a qué nos podemos enfrentar y todo lo que puede pasar en el transcurso de una cirugía, ¿no? Bueno, William Calero, excelente, doctora, muchas gracias. Y hay una pregunta del doctor Diego Freire. En primera instancia, felicitaciones, una duda quizá fuera del tema, pero ¿existe alguna ventaja del nitroprusiato frente a la nitroglicerina en el manejo de la hipertensión arterial asociada a corrección de coartación aórtica? Bueno, el nitroprusiato es muy mejor por la parte de los bloqueadores canal de calcio, modula mejor la respuesta, mejora la poscarga e incluso actúa a nivel de más del ventrículo izquierdo, diferencia de la nitroglicerina, que modula más las resistencias venosas sistémicas, vasculares sistémicas, perdón. Entonces, es más selectivo. Pero si tú tienes nitroglicerina, pues hay que usar lo que tengamos en nuestra institución. De acuerdo. Miguel Salas, doctora, excelente plática. ¿Existen riesgos adicionales de toxicidad por óxido nítrico en pacientes con ECMO, por ejemplo, acumulación de metahemoglobina o alteraciones en la depuración? Muchas gracias. Este, bueno, igual lo tenemos que monitorizar por la gasometría. Sin embargo, cuando empecemos con valores arriba de 2,5, 3, entonces sí hay que valorar el inicio de la reducción, pero ya para esto entonces ya tenemos que haber montado o nos ayudado del sildenafil para evitar rebotes, ¿ok? Porque si no sí va a ocasionar la intoxicación. Pero siempre, siempre, siempre hay que usar sildenafil en las primeras 6 horas o cuando el abdomen esté viable. Siempre. Se ha demostrado en artículos del 2006 de la doctora Sherkey Damon, en donde hay depresión del óxido nítrico endógeno, entonces es por ello que se debe de administrar el sildenafil para evitar estos rebotes. Y siempre estarlo monitorizando, sí o sí, pero cuando tengamos metemoglobinas altas, ya tendríamos que haber iniciado el sildenafil. De acuerdo, Susi, muchas gracias. Y bueno, yo tengo una última de algunas de las estrategias que podemos emplear nosotros como cirujanos. Una es la derivación peritoneal, o sea, dejar un catéter de derivación en el peritoneo. La otra es el cierre sí, o sea, dejar el tórax abierto. Algunos comunicaciones interauriculares intencionales para estos pacientes con hipertensión pulmonar, etcétera. ¿Tienen ustedes ya algo que tú nos puedas comentar al respecto? ¿Cuándo sí decir, dejamos el pecho abierto, el catéter de derivación peritoneal, solamente para derivación, no como para diálisis, o algún parche fenestrado? Sí, por ejemplo, en el caso del catéter de diálisis peritoneal, sí se recomienda, por ejemplo, en caso de Fontan, cuando son riesgos sobre todo intermedios, que sabes que vas a tener mucha disfunción, vas a tener datos de hipertensión venosa sistémica, entonces va a pasar, son pacientes que incluso van a hacer derrames pleurales, entonces lo ideal es que salgan con sondas para mejorar la ventilación, el disminuir las resistencias vasculares pulmonares, porque todo eso va a pegar al gasto. El uso de TENCOF igual, va a dar, si hay datos de hipertensión venosa sistémica, también los FALOTS ocasionan o pueden presentar datos de hipertensión venosa sistémica, entonces sí es bueno colocarles el TENCOF para liberar esa presión y lamentablemente pues todo eso va a ocasionar gastos, va a haber pérdida de volemia, de albúmina, entonces hay que estarlo reponiendo, hay que estarlo monitorizando porque todo eso mantiene la precarga. En el caso del tórax, pues sí, si el paciente
cada vez que intenta cerrarlo cae la hemodinamia, es porque hay edema miocárdico, edema de la pared del ventrículo, entonces hay que dejarlo en lo que yo como intensivista empiezo a mi restricción de líquidos, restricción de manejo de diurético, optimización de la precarga, de la función diastólica, sistólica, tanto de ventrículo derecho como izquierdo. Entonces sí se debe dejar, igual cuando dejan como válvula de escape en los datos de hipertensión arterial pulmonar sí me ayuda, pero si a pesar de que tú dejes tu parche, digo, bueno, dejes tu defecto intencionado, no mejorara, entonces tengo que pues iniciar el manejo que ya comenté. Buenísimo, Susi. Muchas gracias. Muy bien, bueno, pues no sé si tengamos alguna otra pregunta o comentario para la doctora. Muy bien, Susi, pues de no ser así, te agradezco mucho. La verdad es que sé el esfuerzo doble que hiciste. Es una gran charla, la tenemos ya aquí grabada, por ahí la vamos a dejar en el canal de YouTube para que la puedan estar ahí viendo las veces necesarias. Te agradezco nuevamente, Susi, algo con lo que quieras terminar tu charla. Pues muchas gracias por la invitación y pues cualquier cosa, pues les paso mi contacto luego si tienen alguna duda o algo que quieran platicar. Muchísimas gracias, sí. Muy bien. Bueno, pues la próxima semana vamos a tener a el perfusionista Christopher Salazar. Él nos va a hablar acerca de las estrategias de recuperación sanguínea con recuperador celular, etcétera. Ya les haré llegar por ahí la información. Muchas gracias, Susi. Buenas noches a todos. Adiós. Bye.